Hola Javier, ¿puedes hablar? No activas el micro ahora. Javier, tú mismo activas el micro, dándole clic lo prendes y lo apagas. Buenas tardes, Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Bien, Javier, te mando ahorita por WhatsApp el link de este space para que lo puedan poner en Facebook e invitar a la gente por ahí. Haces un post en Facebook y los puedes invitar que estaban muy interesados. Ahí te estoy mandando el link del space, directamente en el space. Y esperamos un ratito para comenzar. ¿Ok? Estupendo, sí, sí. Un par de minutos. A los que están presentes agradecer decirles que Javier de Miguel es un contrarrevolucionario católico hispano muy, muy comprometido con la causa. Él es español, padre, licenciado en Administración de Empresas, es graduado y doctorado en Derecho, es asesor fiscal, ¿no? Y es colaborador de muy importantes revistas, ¿no? Verbo y Cristiandad, Periódico La Esperanza, la web Marchando Religión. También ha tenido entrevistas en Infocatólica, que es el portal donde yo soy más cercano, y él es considerado en este momento un maestro en todo lo que es este importante trabajo que hay que hacer de desenmascarar, pues, y dejar en claro los males que traen todas estas doctrinas revolucionarias. Entonces, nada, vamos a esperar unos minutitos, por favor. Un minuto más y comenzamos la ponencia con Javier de Miguel, a quien agradecemos. Como están viendo delante de ustedes, están viendo que él está aprendiendo esto del space, su primer space. Yo invito a que sigan a Javier de Miguel y a difundir su trabajo. Voy a poner aquí también el canal de YouTube de Javier para que puedan seguirle y ver los videos que ya tiene ahí. Ahora esto pues muchas gracias, Javier. Esto va a ser una abreboca. Muchas gracias. Esto va a ser una abreboca porque Javier de Miguel va a estar dentro de este domingo al otro en una serie de 4 domingos seguidos en un programa que nosotros tenemos en el portal Memes Católicos en Facebook. Y ahí tenemos un programa los domingos a las 10 de la noche que se llama Caritas in Veritate. Y Javier de Miguel ahí va a tener una serie de 4 programas con mi sobrino Carlos Quequesana, quienes muchos aquí ya lo han escuchado, ya le conocen. Y esto va a estar muy interesante y muy bueno porque pues caramba, van a poder tener una conversación en el que van a ir develando en 4 programas, ¿no?, todo lo que ha sido la revolución y los males que ha traído, ¿no? Bueno, damos la bienvenida también a Luis Fernando. A ver, en un rato le daré micro, a ver si Luis Fernando, cuando tú gustes, solicitas micro, si es que puedes intervenir, te lo vamos a agradecer. Luis Fernando Pérez Bustamante es mi maestro, o sea, es la persona es mi primer referente desde que estoy en este mundo. Y a quien le debo muchísimo. Un verdadero, caramba, mi amigo, mi familia. Luis Fernando, un abrazo. Javier, ¿estás listo? Listo, Daniel. Pues bueno, comenzamos. Esto quedará grabado para que sea de utilidad para tanta gente que necesita verdadera formación. Comenzamos, Javier de Miguel. Hemos titulado la ponencia de hoy Los contrarrevolucionarios. ¿Por qué? Y quisiera empezar por ahí. Pues está surgiendo toda una corriente en este momento, Javier, como te había contado, de mucha gente que habla de la derecha, ¿no? La derecha, como que la derecha es buena, ¿no? Pero la derecha, o sea, los infiltrados de la derecha que tienen mentalidad progre, son los que malogran los altos ideales de la derecha y el conservadurismo, ¿no? Entonces, quisiera, darte la bienvenida y que empecemos por ahí, por desenmascarar que esto no es un tema de derecha, sino que es un tema de todo lo que es la corriente
modernista y que tú nos puedas hablar de esto, ¿no? Y más bien ayudar a todos esos contrarrevolucionarios, porque ellos sí están tergiversando la causa contrarrevolucionaria. Existe mucha gente que por ignorancia, o sea, no son malintencionados, ojo, acá nadie está jugando intención, pero se dicen de sí mismos, yo soy contrarrevolucionario y de derecha, soy contrarrevolucionario, y tienen de referentes a la AG, a Micro Lucas, a mucha gente de derecha, conservadora, atea, que no es que sean malos, pero que dentro de lo bueno que puedan difundir, meten corrientes equivocadas. Entonces, quería empezar por ahí, Javier de Miguel. Muy bien, Daniel, pues agradecerte en primer lugar a ti y a todos los que han hecho posible esta sesión de hoy. Es un reto lo que Daniel me ha propuesto para hoy, porque disponemos de muy poco tiempo y a buen seguro que Daniel pretenderá que yo diga muchas cosas, y voy a intentar decirlas de la manera más sintética posible y siempre refiriéndonos y emplazándonos a esa serie de entrevistas a las que Daniel ha hecho referencia y donde, Dios mediante, desarrollaremos todos estos temas. Yo quisiera comenzar diciendo, ya enlazando con la presentación y la introducción que ha hecho Daniel, que todo el asunto de la derecha, la izquierda, en definitiva, todo esto es un fruto del surgimiento de las ideologías. Es decir, las ideologías, la definición estándar de ideología es aquella concepción del mundo que se analiza los hechos, se analiza los actos humanos, se analiza las instituciones, no desde el punto de vista de la realidad objetiva y de la naturaleza de las cosas, sino desde el punto de vista subjetivo y racionalista propio de la mente humana, desconectada en mayor o menor medida de la realidad y de la naturaleza. Esas ideologías, que pueden ser izquierdas, derechas, etcétera, incluso la derecha, que se llama conservadora, incluso algunos movimientos que reivindican un cierto retorno del pensamiento tradicional en materia política y social, en la medida en que están imbricados, alimentados por esas ideologías, ya parten con un pecado original, y ese pecado original precisamente es la ausencia de análisis realista y basado en la naturaleza de las cosas. ¿Cuál es la primera y principal damnificada de esa concepción ideológica del hombre y de la sociedad? Pues es la libertad. Para cualquier análisis que hagamos del mundo de las ideologías y del mundo de la revolución, tanto si es progresista como si es conservadora, hay que partir de la desfiguración y el mal entendimiento del término libertad. Friedrich von Hayek, en su obra Los fundamentos de la libertad, decía que lo más valioso de la libertad humana era precisamente que no se sabía cómo iba a ser utilizada. Es decir, que lo más valioso de la libertad para un liberal conservador como Hayek, sin duda, cuyas tesis han sido compartidas por numerosos autores de su misma escuela y discípulos que llegan hasta nuestros días, es precisamente la indeterminación. La libertad como indeterminación, es decir, como la capacidad del hombre para obrar bien o mal, o simplemente para que no se pueda predecir cómo va a obrar. Y eso, que es una realidad, porque el libre albedrío humano realmente es eso, es decir, el ser humano tiene la capacidad para obrar bien o para obrar mal, pero es simplemente una capacidad. Eso no se puede ver nunca como un bien en sí mismo, es decir, el libre albedrío es un indicio de la libertad, es un presupuesto de la libertad, pero no es la libertad en sí misma. La libertad en sí mismo es la búsqueda y la orientación de los actos humanos en orden al fin. Y aquí me gusta apoyarme siempre en Santo Tomás, porque Santo Tomás es el filósofo de los fines, es el filósofo de la naturaleza y es el filósofo de los fines. Con lo cual, toda la filosofía y la teología moral de Santo Tomás están siempre conectadas con el fin último del hombre, que recordemos que tanto desde el punto de vista del hombre tomado individualmente como tomado inserto en sus comunidades naturales, es la bienaventuranza. Por lo tanto, cuando consideramos que lo más valioso de la libertad es la posibilidad de usarla de modo indeterminado, estamos cayendo en lo que desde el punto de vista filosófico se denomina libertad negativa, o libertad como ausencia de coacción. Es decir, lo que importa no es obrar bien, sino obrar en ausencia de coacción. Insisto, evidentemente que la ausencia de coacción
es un elemento clave para poder calificar un acto humano como libre. Eso lo dice Santo Tomás y no lo discute nadie. El problema es cuando se toma ese presupuesto, ese indicio de libertad, como si fuese la libertad misma. Y a mi juicio esa es la raíz de todos los movimientos ideológicos y revolucionarios que se han producido desde el Renacimiento hasta nuestros días. Excelente, Javier. Mira, te quería comentar algo para que en base a eso desarrolles. Hay mucha gente, entre ellos estos contrarrevolucionarios que se creen que se puede ser hispano y piensan que la hispanidad es un mercado común económico, ¿no? Tipo una europea, o que se dicen a sí mismos, yo soy contrarrevolucionario y creo en las teorías de Hayek, en la escuela austríaca, tantas cosas, ¿no? Pero lo que esta gente olvida es una cosa, y quisiera que profundices en eso, si nos puedes ayudar. La gente llama, estos contrarrevolucionarios, creen que los revolucionarios son los únicos revolucionarios son los comunistas. Y han caído en esta falacia, falsa dicotomía de que solamente existe la derecha y la izquierda, ¿no? Y entonces, lo que pasa es que ellos creen que revolucionario es solamente el comunismo. Cuando Marx ni siquiera había nacido cuando se dio la Revolución Francesa, cuando se dio la Constitución del Clero, cuando se dieron los mártires de la Vendée, que fueron los primeros contrarrevolucionarios. No sé si nos podrías ahondar en esto, Javier de Miguel, para desenmascarar esto, que no es en defensa del comunismo, es para ver la raíz de los males. Efectivamente, Pío XI, en su encíclica Quadragesimo Anno, dice que precisamente él denuncia que el padre de ese estatismo socialista, revolucionario, etcétera, es el liberalismo, y que a su vez el hijo de esos dos movimientos es el bolchevismo. Pío XI fue perfectamente conocedor de cuáles eran los problemas que estaba acarreando el liberalismo económico, precisamente en una época en que la sociedad occidental estaba sufriendo especialmente una etapa de profunda crisis económica. Con independencia de ello, hay que tener en cuenta un punto de análisis fundamental y que a veces da lugar a confusiones y malentendidos cuando se debate sobre este tema que introduces, Daniel. Y es que muchos conservadores pretenden salvar el liberalismo, o libertarismo, llamémoslo como queramos, inspirándose en la diferencia entre el liberalismo anglosajón y el liberalismo europeo continental, es decir, entre la Ilustración francesa y la Ilustración angloamericana, por decirlo así. Fundamentalmente la Ilustración americana que inspiró el nacimiento de los Estados Unidos de América. Este es un tema en el que muchos autores del círculo liberal conservador insisten, Hayek, por ejemplo, insiste mucho sobre ello, condena con energía toda la Ilustración y todo lo que se deriva del movimiento revolucionario europeo continental, que fundamentalmente se concentra en Francia, también en Italia posteriormente, pero fundamentalmente en Francia, porque lo tacha de totalitario, porque conduce a un Estado totalitario. Y tiene razón, es así. El problema es que eso no valida automáticamente ni la Ilustración ni la revolución de cuño anglosajón, porque en el fondo ambas provienen de lo mismo, que es la modernidad. Y esa modernidad tiene un tronco común, que es la idea de soberanía. Es decir, la principal diferencia entre el liberalismo anglosajón y el liberalismo europeo continental es que en el liberalismo europeo continental la soberanía se encarna en el Estado y en el liberalismo anglosajón se encarna en el individuo. Pero al final, la raíz de los males no es que se encarne en un lugar o en otro, o se manifieste de una manera o de otra, sino es el propio concepto en sí de soberanía, y aquí enlazo con lo que hemos comentado en el primer comentario, que es la absolutización del obrar humano y de la libertad entendida como autodeterminación. Y de aquí se derivan consecuencias muy importantes, sobre todo con lo que tiene que ver con la vida social. Evidentemente que la vida social que se deriva de la revolución europea continental tiene unas características muy diferentes de las que se derivan del movimiento revolucionario anglosajón, pero del mismo modo beben de las mismas fuentes y por lo tanto son hermanos, por mucho que quieran hacerse los peleados, son hermanos. Simplemente se basan en consecuencias diferentes derivadas de los mismos principios. Ocurre que a veces un determinado principio deriva en consecuencias
aparentemente opuestas, pero que en el fondo adolecen de los mismos errores. Voy a poner un ejemplo. El asunto del liberalismo anglosajón se diferencia esencialmente en que pone el acento en la libertad humana individual y en la absolutización de los denominados derechos de primera generación, fundamentalmente vida, libertad y propiedad. ¿Qué ocurre? ¿No son válidos los derechos a la vida, la libertad y la propiedad? Por supuesto, el problema es la absolutización que se hace de eso. Santo Tomás siempre consideraba que cualquier derecho o utilidad individual, no digo derecho, es decir, rectifico porque el concepto de derecho subjetivo lo desconoce absolutamente Santo Tomás porque es absolutamente ajeno al pensamiento medieval, pero por hacer la similitud, cualquier derecho, cualquier facultad, cualquier potestad individual es válida y lícita siempre y cuando se integre en un orden presidido por el bien común. Y este es el aspecto fundamental en el que me gustaría también incidir, porque del mismo modo que el bien común se malentiende en las naciones que han heredado de la Revolución Francesa fundamentalmente, porque ese bien común ha derivado en el estatismo, y precisamente ese estatismo y esa capacidad de absorción de lo individual por el Estado es lo que precisamente se denuncia desde el otro lado del charco, es decir, desde el liberalismo anglosajón. Pero es que el bien común está igual de mal entendido por el liberalismo europeo que por el liberalismo anglosajón, porque el liberalismo anglosajón considera que el individuo está por encima de la sociedad, que la sociedad o la comunidad política está exclusivamente al servicio de los intereses individuales. John Locke, por ejemplo, decía, que es uno de los referentes del liberalismo conservador y de la revolución anglosajona, decía que la misión del Estado era proteger la vida, la propiedad y la libertad exclusivamente, era la primera y principal. ¿Qué ocurre? La doctrina católica dice que la misión de la autoridad política, llamémosle Estado o llamémosle de otra manera para no caer en confusiones de tipo nominal, tiene que ver con el bien común. El bien individual está supeditado al bien común sin que éste desaparezca, sin que el individuo se vea absorbido. Aquí opera el principio de subsidiariedad, pero no el principio de subsidiariedad en un solo sentido, como lo entienden los liberales conservadores, es decir, el máximo abstencionismo de la autoridad política, sino que subsidiariedad, que viene del latín subsidium, precisamente hace referencia a la capacidad o la potestad que debe tener la autoridad política también para completar o ayudar a las sociedades intermedias, que son sociedades imperfectas, a cumplir sus fines. Por lo tanto, ya tenemos dos derivaciones peligrosas, la derivación del bien común y de ahí, a su vez, la derivación del principio de subsidiariedad, entendido únicamente en un sentido, es decir, en el sentido de la abstención y no en el sentido del apoyo, cuando realmente la subsidiariedad lo que establece es una doble, es decir, es como las dos caras de una misma moneda. Una moneda no se puede prescindir de una de las caras de la moneda. La moneda tiene dos caras y lo mismo ocurre con el bien común. El bien individual no queda absorbido ni queda inutilizado por el bien común, al contrario. El bien común el bien individual se perfecciona y se sublima en tanto en cuanto está ordenado al bien común. Luego el bien individual precisamente será mayor cuanto más se ordena el bien. Y ahí está la función de la autoridad, en la consecución del bien común a través de la justicia. Y eso es lo que en muchos ambientes liberal conservadores no se pretende asumir o no se quiere asumir. Simplemente se dice que el Estado tiene por sistema que reducirse, o incluso los más radicales dirán que tiene incluso que desaparecer. Javier, excelente. Y ni hablar de lo que hablan de los impuestos, por ejemplo, en un tema del cual eres tu experto, en el que aquí vamos a dar solamente una abreboca, porque ya luego en esa serie de 4 programas en Memes Católicos, quien le interese de verdad formarse, buscará y verá y entrará a tu canal de YouTube, que está en el link que he puesto acá en este space, y puede ver en el canal de YouTube la serie de trabajos que estás haciendo. Pero esto que está diciendo, claro, pues por eso que tenemos mucha gente que se cree contrarrevolucionaria y ser conservadora, anglosajona, ¿no? Porque ellos también, y dicen así, repudian ellos la Revolución Francesa, y por eso se creen contrarrevolucionarios. O que el conservadurismo es mejor porque parte de principios de escritores anteriores a que se diera la toma de la Bastilla en 1789, como si esa toma de la Bastilla hubiera venido en platillo volador y no hubiera sido fruto de una corriente de pensamiento siglos atrás, ¿no? Que están anclados en el nacimiento de todas estas corrientes conservadoras, por ejemplo. Entonces, en aras de eso, explicarnos un poco ya los peligros materiales, o sea, por ejemplo, lo que implica
que mucha gente anda diciendo no, que los impuestos deberían desaparecer, que deberían, otra cosa, claro está, que son el otro extremo, ¿no? Los impuestos como draconianos, ¿no? Pero una cosa es eso, otra cosa es sumarse a esa corriente, los impuestos deben desaparecer, los subsidios deben desaparecer, etcétera, ¿no? Que se ve muy, que se escucha mucho. Gente que se autoproclama contrarrevolucionaria, inclusive sacerdotes con sotana y bien intencionados en mucho, ¿ah? Pero sumados a esta espuria forma de pensar. Sí, vamos a ver, Daniel, aquí la clave, a mi juicio, está en el asunto de las causas finales. Es decir, Santo Tomás, que es el teólogo y filósofo por excelencia de la Iglesia Católica, que ha sido reconocido como tal por numerosos papas, fundamentalmente del siglo XIX, que fue cuando empezó precisamente a abandonarse su doctrina. Benedicto XV, por ejemplo, dijo que la doctrina de Santo Tomás podía tenerse de forma íntegra como doctrina católica. Claro, es evidentemente que hay algunos aspectos que después han sido refutados, aspectos de carácter teológico, como pueda ser la Inmaculada Concepción, etcétera. Pero sin entrar en estos temas, la filosofía y la teología tomistas son la filosofía y la teología católicas por excelencia. Entonces, Santo Tomás, que es el filósofo del fin, lo que viene a decir es que la justicia de una ley viene dada, en última instancia, por su adecuación con el fin último, que es el bien común. Por lo tanto, la cuestión no es tanto si impuestos altos o impuestos bajos, sino que la cuestión es entre impuestos justos e impuestos injustos. Y esos impuestos, ese criterio de juicio entre impuestos justos e impuestos injustos viene dado en primer lugar por la adecuación de los mismos al bien común. Luego, evidentemente, hay otros criterios de tipo formal, pues evidentemente que esté promulgada la ley tributaria y cualquier otra ley, pues por la autoridad competente, que sea proporcional, que la materia sea adecuada, etcétera, etcétera. Pero en última instancia tenemos que fijar siempre el acento en el fin último. Por eso el debate, insisto, los impuestos claro que tienen que ser lo más bajos posible, pero lo más bajos posible siempre y cuando eso no transgreda los fines de la comunidad política, que es el bien común. Si por bajar impuestos se desatienden funciones que por naturaleza o por aplicación del principio de subsidiariedad corresponden a la autoridad política, entonces el impuesto bajo no es lícito. Y al revés, el impuesto excesivamente alto, que no va en función de la promoción del bien común, sino que se utiliza como ocurre con los estados socialistas modernos, en que los incluye España el primero, tanto si gobierna la izquierda como la derecha, que se dedican a fomento de ideología de género y demás ideologías corruptoras del género humano, contra las cuales precisamente el pensamiento liberal conservador es muy agresivo y muy belicoso, y creo que es correcto que lo haga, pero el problema, insisto, es los presupuestos de los que será. Es evidente que hay muchos aspectos en los que se puede estar de acuerdo, aspectos no tanto especulativos como prácticos, ¿no? La defensa de la vida, el descenso de los impuestos al mínimo siempre y cuando se salvaguarde el bien común, y aquí sí que hay una divergencia importante, que la igualdad no es una igualdad absoluta, sino que es una igualdad proporcional, a diferencia de lo que defiende el socialismo, que evidentemente el socialismo y el comunismo pues han sido ideologías criminales que han causado grandes males a la humanidad, que hay determinados aspectos de la práctica económica, como es pues una sana economía de mercado, una eficiencia en el progreso material, la defensa también de la propiedad privada, que son evidentemente principios que pueden ser compartidos, pero el problema viene cuando estos principios se absolutizan o no se ordenan al bien común, sino que se ordenan al interés individual. Lo mismo ocurre con el globalismo, el nuevo orden mundial, que es un intento totalitario de imponer determinadas agendas que provienen de organismos transnacionales, ¿no? Claro que hay determinados aspectos de coincidencia, pero es que a nosotros, a los católicos, nos tiene que interesar la verdad completa, no las coincidencias parciales. Coincidencias parciales no son motivo suficiente para adherirse a una determinada escuela de pensamiento si no se comparten con ella los elementos fundamentales de la antropología y de la metafísica y de la libertad humana, que en definitiva es la base sobre la que después se derivan todos estos errores. A mi juicio, la modernidad moderada, el liberalismo conservador, es atrasar el reloj de la revolución. Evidentemente que no es ponerse al nivel de los progres, pero desde luego es no salirse del carril
carril de la revolución, simplemente es echar marcha atrás o moderar la velocidad, de manera que a la larga o a la corta nos encontraremos nuevamente donde estamos. Simplemente se trata de que lo que hay que hacer es cambiar el rumbo, no cambiar la velocidad ni echar marcha atrás dentro de un mismo carril, sino cambiar de carril, es decir, ir en sentido opuesto. Insisto, a los católicos no ponemos en primer lugar como modelo de sociedad una sociedad libre entendida al modo liberal, sino una sociedad donde reine nuestro Señor Jesucristo. La censura del Estado, por poner un ejemplo, no es mala en cuanto a censura, sino es mala en cuanto censura la verdad. La censura del Estado es justa si censura la mentira, si censura el error, si censura la herejía, pero no es injusta per se por el hecho de ser censura. Y con eso, tantas otras cosas. ¿Qué ocurre? En ocasiones, el liberalismo conservador, los contrarrevolucionarios liberales, hacen un uso, yo diría, maquiavélico de la religión. Es decir, la religión no es el centro, sino que la religión es una especie de dique de contención para tratar de frenar o de acelerar los efectos colaterales de sus propias ideas que ellos mismos no reconocen, porque consideran que con la existencia de unos valores religiosos, cuando se habla de las raíces cristianas, cuando se habla de la herencia cristiana, mire usted, pues la herencia cristiana, para que haya una herencia tiene que haber un muerto, por lo tanto, a mí no me gusta hablar de herencia cristiana, a mí lo que me gusta es hablar de que hay que cristianizar las instituciones y que la ley del Evangelio tiene que ser lo que inspire a toda la sociedad. Y entonces automáticamente aparece la pregunta de qué ocurre con el asunto de la libertad religiosa. La libertad religiosa, pues mira, Daniel, es uno de los principales estandartes de la modernidad, tanto de la de izquierdas como de la de derechas. ¿Por qué? Porque es un fruto directo de la libertad negativa, es decir, el hombre que tiene libertad de conciencia, que no es lo mismo que libertad de la conciencia. La libertad de la conciencia es la libertad para buscar la verdad. La libertad de conciencia es el ejercicio ilimitado o prácticamente ilimitado de emitir juicios con independencia de su veracidad. Y esa libertad religiosa precisamente es uno de los grandes males y que es fruto de la revolución protestante, que al final es la madre de muchos de todas estas revoluciones que hoy subsisten hoy en día, incluido también la revolución liberal conservadora. Porque la revolución liberal conservadora al final es la revolución burguesa, y la revolución burguesa es un producto del protestantismo. Así que es muy importante tener en cuenta el asunto de la libertad religiosa. No es baladí la libertad religiosa, no es un debate de escuela ni de salón, sino que tiene una importancia esencial en la lucha contra la revolución. Excelente, Javier, de verdad que excelente lo que estás exponiendo ahorita. Voy a hacerte un par de preguntas más y de ahí voy a dar paso a algunas personas que quieran hacer sus preguntas. Quisiera decirte esto, mira, dijiste en esta última exposición que has dado el tema de para qué quedarnos con la verdad parcial que pueden ofrecer muy bien intencionados gente de derecha que combate, por años han combatido contra el aborto y contra la ideología de género. Últimamente el estandarte de ellos es el liberalismo, el globalismo, ¿ok? Entonces hay mucha gente que se autodenomina contrarrevolucionaria porque va contra el globalismo, etcétera, etcétera, pero sabemos la doctrina de pensamiento que llevan erróneas y todo eso. En base a ello, yo soy, relativamente nuevo en este mundo de Twitter a fuerza, y veo muchas cosas, o sea, mucha gente que se considera contrarrevolucionaria que, por ejemplo, hace como una camarilla de gente, ¿no? Hace como, por decir así, equipo, con gente que se dice, yo soy contrarrevolucionario, o yo soy conservador y soy transexual, ¿no? Y hacen gala de eso, o sea, él es transexual, ya Dios lo juzgará, pero él está contra el globalismo y lo apoyamos y lo difundimos y retuiteamos y todo bien, ¿no? Porque él, su vida privada, ya Dios lo juzgará. Hay otras gente, ojo, todos ellos muy bien intencionados, o sea, son buenas personas, pero están tan confundidos que, por ejemplo, atacan el globalismo, pero cuando se dice, oye, el Papa, al interno del Vaticano, bla, 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 no, el Papa lo ha escogido el Espíritu Santo. Y no decirle cuánto modernismo hay en esa afirmación de que el Papa, ¿no? Que pone al Papa, bueno, ahora lo explicarás tú, que lo hace muy bien. Entonces, todo este tipo de corrientes que tienen contaminada la mentalidad de gente bien intencionada, pero que no se da cuenta de que tiene que buscar en todo, y en todo es, como manejo mi Twitter, como manejo
sociales, la verdad completa. Y si voy a promocionar a alguien, pues la verdad completa. Y si voy a difundir algo, pues que sean referentes de la verdad completa. Y si yo interactúo con alguien que no tiene la verdad completa, será para hacerle ver sus errores o para afinar eso que dice sin esa verdad completa, que siempre es confesional, que siempre es por el reinado social de Cristo, que no es nunca por una sociedad de la libertad religiosa, etcétera, etcétera. Entonces se agarra ahorita la causa del globalismo y ya se cree que por eso ya se está en un rango superior si se detecta eso y se encierran solo en eso, olvidándose que se puede ir de la mano con un liberal, con un transexual, con un esto, y etcétera, etcétera. Entonces, esto que has dicho tú de la verdad completa es muy importante. Entonces, no sé si podrías profundizar un poco en esto, empalmando con qué no es ser contrarrevolucionario, porque todo esto que has dicho va con eso, y qué sí es ser contrarrevolucionario, incluido lo del Papa. Bien, Daniel, yo en cuanto a la primera cuestión que plantea relativa a la ideología de género y demás, aquí se da una cuestión que no puede sino ser consecuencia de lo que hemos dicho al principio cuando hemos hablado de la libertad negativa y en esta última conversación cuando hemos mencionado el asunto de la libertad religiosa moderna, que es una consecuencia directa de la misma. ¿Qué ocurre? Los movimientos llamados contrarrevolucionarios, pero que son liberales, lo que condenan en última instancia no es la ideología en sí, sino que esa ideología se imponga a través de las instancias estatales. Y creo que ya lo hemos ido rastreando este rol a lo largo de la conversación que estamos teniendo. Que no se trata de una cuestión de grado, no se trata de una cuestión de Estado sí, Estado no, impuestos sí, impuestos no, sino se trata de una cuestión de ordenación de los medios a los fines. Y por lo tanto, creo que también de algún modo lo he dicho en la última respuesta, una censura estatal, por ejemplo, hacia la ideología de género, no es mala por el hecho de que venga del Estado. Sería mala si se censurara, por ejemplo, la verdad filosófica o la verdad teológica. No se permitiera a la Iglesia o se la tuviera sometida al poder político. Eso sería una censura dañina desde el punto de vista político y metafísico, porque impediría o dificultaría que la sociedad alcance su fin. La cuestión no es que el Estado imponga o deje de imponer las cosas, sino la cuestión es que el Estado legisle y se ordene al bien común y al fin último del hombre. Eso es esencial. Por lo tanto, claro que el Estado no puede imponer y no puede entrar en las conciencias particulares, pero sí que tiene la obligación, el deber, de diseñar un ordenamiento jurídico y un régimen político que sea respetuoso con la verdad. Y cuando hablo de diseño soy consciente de que estoy empleando un término que es muy aborrecido por determinadas escuelas del liberalismo conservador. Por ejemplo, Hayek le tenía una especial repulsión porque consideraba el término diseño propio de lo humano y con ese pesimismo tan desesperante que tenía sobre la acción humana, en cambio, ese optimismo irracional respecto de lo que él llamaba el orden espontáneo, pues consideraba que todo lo que era diseño humano era esencialmente negativo. No se trata tanto de diseño, sino se trata de ordenación. El diseño sí que es cierto que a veces puede tener la connotación de un uso maquiavélico o artificioso de las cosas. Yo prefiero utilizar el término ordenación. Y por lo tanto esa ordenación tiene que ser siempre al bien. Y aunque el hombre siempre tenga la posibilidad de pecar en su ámbito interno, la autoridad política tiene la obligación de poner al servicio de la sociedad todos los medios para que el hombre pueda perfeccionarse. Evidentemente que no todos los hombres harán uso de ellos, no todos los hombres lo aprovecharán, pero la obligación de la autoridad política es poner esos medios para dirigir en la medida de lo posible a la sociedad hacia el bien. Luego, la ideología de género tiene que censurarse porque es mala, no porque la tenga que censurar el Estado o no la tenga que censurar, sino porque es mala. Y por lo tanto, no tiene el derecho. El mal metafísicamente no existe, por lo tanto, algo que no existe no puede tener derechos. Pero en cambio el mal existe, porque es fruto del pecado y fruto del mal uso que hace el hombre de su libertad. Y por lo tanto, tiene que haber una autoridad política que coaccione para reprimir aquellos males que afectan a la paz, a la tranquilidad y al orden de la sociedad. Pío XI también decía que el Estado no podía reducirse a la tarea de un mero guardián
de los primeros principios de libertad humana, entendidos como vida, libertad y propiedad. No puede reducirse, es decir, abarca más que todo eso. Entonces, aquí hay que distinguir entre la doctrina católica tradicional de la tolerancia, es decir, tolerar un mal, aun reconociéndolo como mal, para evitar un mal mayor. Hay que distinguirlo de la neutralidad, la pura neutralidad entendida como indiferentismo de la autoridad política respecto del bien y del mal, respecto de la verdad y del error. No es lo mismo tolerar que ser neutral o ser indiferente. El liberalismo en muchos casos lo que pretende es eso, una neutralidad del Estado. El Estado con tal de que no se inmiscuya es suficiente. Y no, el Estado tiene que ordenar, insisto. Es que insisto mucho en esto porque la palabra orden y la palabra fin, a mi juicio, son fundamentales para entender la ordenación natural de la sociedad. Dicho esto, y en cuanto a la segunda pregunta, me vuelvo a referir a un comentario que he hecho así de pasada al principio de nuestra conversación, y era que en ocasiones una misma ideología da lugar a frutos aparentemente contrapuestos. Y voy a poner un ejemplo precisamente con la segunda parte de tu pregunta, Daniel. ¿Qué ocurre con el asunto de la infalibilidad papal, la indefectibilidad de la Iglesia, la asistencia del Espíritu Santo, etcétera? De la misma manera que en algunos círculos liberales conservadores se desacredita la doctrina social de la Iglesia en el sentido de que se dice que no es vinculante moralmente, contrariamente a lo que dice la propia doctrina, o que simplemente la Iglesia no entiende de economía y por lo tanto no tiene que meterse en ella. Frase, por ejemplo, que hemos visto muchas veces en la pluma de Thomas Wood, que es uno de los referentes del liberalismo conservador contemporáneo. Pues por un lado vemos ese, digamos, intento de minimizar el valor o la aplicabilidad o la vinculación, o la vinculatoriedad, mejor dicho, de la doctrina de la Iglesia respecto de los católicos. Y por otro lado, al mismo tiempo, vemos un fenómeno aparentemente opuesto, que es ese ultramontanismo que considera que todo aquello que emerja del Papa como persona, pues debe ser obedecido sin rechistar. Y aquí vuelvo a tomar a Santo Tomás, para ver que realmente las dos concepciones son modernas y por lo tanto son ajenas al pensamiento tradicional católico. Santo Tomás todo lo ordena a su fin y por lo tanto las virtudes están ordenadas a su fin. Entonces, las virtudes pueden ser ordenadas o desordenadas. Y eso incluye también la obediencia. La obediencia desordenada es aquella obediencia que se pone por encima de los fines y que está dispuesta a obedecer incluso un mal o a callar un mal por una especie de, digamos, obediencia reverencial o absolutizadora de la persona. La Iglesia Católica, gracias a Dios y por expresa voluntad de Dios, pues tiene esa tradición, tiene la revelación a través de las Escrituras y tiene su tradición. Por lo tanto, la Iglesia no es una monarquía absoluta, sino es una monarquía precisamente de la cual era reflejo la monarquía tradicional que existía, por ejemplo, en el mundo hispánico medieval e imperial, que era precisamente que el rey no era un ente absoluto del cual podían emanar al libre arbitrio y a su libre discrecionalidad órdenes aquí, órdenes arriba y abajo, sino que esas órdenes tenían que estar, esa voluntad del soberano, tenían que estar ordenados a los fines naturales de la sociedad y tenían que respetar los fueros, en aquel caso, las costumbres, etc. Con el papado ocurre lo mismo. Por supuesto que el papa es infalible, como bien reconoce el Concilio Vaticano I, pero es infalible en materia de moral y de fe y de costumbres. Eso no significa que la infalibilidad se extienda a todas las manifestaciones que emanan de la autoridad pontificia. Evidentemente, la autoridad pontificia tiene o debería tener una presunción de veracidad en tanto en cuanto representa esa autoridad suprema de la Iglesia, pero eso no obsta para que se pueda cuestionar la obediencia a mandatos que sean, desde el punto de vista de la justicia, impropios o incluso contrarios a la tradición. Por eso hay que distinguir bien entre la infalibilidad y la indefectibilidad. La indefectibilidad
La infalibilidad no significa indefectibilidad, no significa que el Papa no pueda equivocarse, no significa que el Papa no pueda tomar decisiones equivocadas, perjudiciales para la Iglesia, incluso contrarias a la tradición. Eso no desvirtúa la idea de infalibilidad, ni tampoco nos tiene que escandalizar, porque forma parte precisamente de la defectibilidad en la Iglesia. La Iglesia es santa et meretrix, como se decía. Por lo tanto, no nos tiene que hacer temblar ni cuestionar nuestra fe, pero sí colocar en su justa medida la virtud de la obediencia. Excelente, Javier. Y con respecto al último punto, si nos podrías ampliar, que fue extensa la pregunta, por eso te lo recuerdo, en sí, ¿qué no es ser contrarrevolucionario y cómo debe ser la forma mentis de un contrarrevolucionario, ¿no? En su accionar, por ejemplo, en concreto en su accionar en redes sociales, en ese hambre que tiene que tener de buscar la verdad, de combatir el error, de no casarse con nadie, no hacer espíritus de cuerpo con conservadores, con trans, con diferentes personas, etcétera, etcétera. Pero empezar por lo que no es ser contrarrevolucionario y qué sí es serlo, ¿no? Para ayudar un poco en esto, y luego pasamos a preguntas del público, si vayan pidiendo micro, quien quiera hacer su pregunta, y pasamos a las preguntas. Esto último, por favor, Javier. Sí, Daniel, vamos a ver, aquí lo fundamental es una máxima que enseñó San Pío X, que es instaurarlo todo en Cristo. Lo importante y la seña de identidad del cristiano en su quehacer social y en su pensamiento tiene que ser la voluntad, la intención de instaurarlo todo. Después, evidentemente, la vida práctica y las circunstancias con las que nos encontramos hace que nos topemos con mayores o menores dificultades para que esos principios se pongan en práctica. Pero la voluntad tiene que ser esa. Como he dicho antes, no se trata de construir una hispanidad de la libertad, sino una hispanidad donde reine Jesucristo. No hay alternativa, porque, como decía Donoso Cortés, cualquier cuestión humana es en el fondo una cuestión teológica. Y por lo tanto, no puede prescindirse de la teología en ninguna disciplina que tenga que ver con el hombre. Ni en política, ni en economía, ni en el derecho, no puede prescindirse de la teología. No existe una realidad laica, ni existe una realidad puramente natural, sino que Dios es el autor de todo y el hombre pues tiene una naturaleza caída. Y por tanto, eso hay que tenerlo en cuenta cuando se trata de exaltar, por ejemplo, la libertad. Es curioso porque muchos seguidores de esta escuela liberal conservadora tienen una visión fatalista sobre el Estado y una visión absolutamente optimista sobre la libertad humana y sobre las capacidades del ser humano, cuando realmente son dos realidades que están igualmente sujetas a la caída, porque las realidades políticas están compuestas por hombres, y si los hombres son realidades caídas, cuando se organizan en sociedad, también lo son, haciendo abstracción de la misma. Y por lo tanto, el pelagianismo selectivo, a mi juicio, no sirve, sino que lo que sirve realmente es pues que las sociedades tienen que convertirse, que las sociedades tienen que reconocer a Cristo como Rey del universo y someterse dócilmente a la ley del Evangelio. Claro que evidentemente hoy en las sociedades apóstatas en las que vivimos, esto humanamente pues deviene casi imposible, se requeriría de un milagro. Dicho sea de paso, Dios puede hacerlo perfectamente, pero Dios permite estos males. Eso sí, que Dios permite estos males no significa que nosotros debamos quedarnos de brazos cruzados, ni renunciar o tratar de torturar la doctrina católica para tratar de hacerla compatible con otros movimientos que en el fondo son ideologías y que tienen una antropología y una metafísica profundamente anticristiana, por más que haya coincidencias de tipo accidental o coyuntural con el pensamiento cristiano. Muchísimas gracias, Javier. Una última cosita, una cosita, cuando dijiste esto de que nos enseñaste esto de que la censura es lícita del Estado cuando ataca al bien, perdón, cuando es lo malo, porque el mal no existe, por lo tanto no tiene derecho, metafísicamente el mal no existe. Y todo esto, aún estas sociedades modernas tienen vestigios de esto. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hay naciones que condenan el comunismo
y ahí nadie dice nada. Hay naciones que condenan y censuran lo que es el negacionismo, y eso es una muestra, ¿no? de que eso se da aún en la mentalidad moderna, pero no quieren ir más allá porque no ven como mal lo que verdaderamente es mal. ¿Aló? Sí, efectivamente. Es que aquello que es malo, es decir, venga de la sociedad, venga del Estado, venga del individuo. Y por lo tanto, eso es lo que nos tiene que interesar, desenmascarar el mal y descubrir cuáles son sus errores para tratar en la medida de nuestras posibilidades y con la gracia divina, pues erradicarlos de la sociedad. No se trata de construir una sociedad fundada en criterios de libertad negativa. Claro que existe la tentación para todos aquellos que vivimos, que creo que somos la mayoría de los que estamos aquí hoy, vivimos oprimidos y asfixiados por los estados totalizantes que estamos viviendo hoy, siempre existe la tentación de ir a buscar el polo opuesto, es decir, como este estado se comporta de manera injusta, tiránica y totalizadora, vamos a buscar absolutamente lo contrario. Y la cuestión no es el poder, sino el uso que se haga del mismo. Y vuelvo a repetir otra vez la misma consideración. El fin, la naturaleza de las cosas. Ese es el principal error del liberalismo, tanto del revolucionario progresista como del revolucionario conservador. Lo de que el poder absoluto corrompe absolutamente, vamos a ver, es que el poder absoluto ya debería ser interpretado en un sentido de voluntarismo político, es decir, el poder absoluto corrompe absolutamente porque precisamente por ser absoluto está desviado. Pero eso no significa que para que no haya corrupción se deba eliminar el poder. Lo que hay que hacer es depurar aquellas instituciones de toda esa corrupción y depurar los gobiernos de todas las tendencias y las tentaciones tiránicas. Y eso, insisto, por las propias fuerzas humanas no es posible. Por eso se necesita instaurarlo todo en Cristo, como bien dijo San Pío. Muchas gracias, Javier. Bueno, voy a dar micro a pedido Anca, que es una persona que participa en redes, él es liberal. Anca, lo que sí te pido es que esto no es un diálogo con Javier, es una pregunta concreta. Para que te haga una respuesta concreta. Por favor, te estoy poniendo en posición. Puedes realizar tu pregunta. Sobre lo que dijeron sobre el bien común, es que los liberales no nos importa el bien común, eso no es correcto. Los liberales sí nos importa el bien común, solo que lo vemos como una consecuencia de lo que es la libertad individual, ya que el bien común no lo puede decir un Estado, una religión, un rey, ya que de esa base se parte el fascismo, el comunismo y todo lo mal que ha tenido la humanidad en la historia. Y el mismo globalismo que ustedes hablan es parte de la idea de estos ricachones sobre lo que es... Anca, o haces tu pregunta, no te estoy dando micro para que compartas tu idea, que ya la conocemos todos. Y todos sabemos cómo piensas. Si tienes una pregunta, la haces, si no, te retiro el micro, porque hay gente que quiere preguntar. Pues tienes una pregunta, por favor, hazla. Ya, sí, ustedes no serían afines al globalismo, al buscar el bien común, ya que el globalismo en el pensamiento de estos ricachones es buscar el bien común para toda la sociedad. Esa es mi pregunta, ¿no serían ustedes afines al globalismo? Muchas gracias por tu pregunta. Javier de Miguel. Javier de Miguel. Sí, ahora sí. Ahora ya te oye. Sí, perdón. Sí, decía que gracias al oyente por la pregunta. Yo creo que le hemos dado respuesta a lo largo de la conversación, pero vamos a reiterarlo, no hay ningún tipo de problema. Que se rechace la idea de libertad moderna y de libertad negativa no significa que estemos a favor del globalismo, porque el globalismo ya sabemos que es un movimiento totalizador y tiránico, procedente de instancias, en primer lugar, de instancias supranacionales que son absolutamente artificiales, que son una caricatura grotesca de lo que fue el imperio y el imperio
imperio espiritual del papado y el imperio temporal de la cristiandad. Es decir, es una caricatura grotesca, evidentemente no tiene nada que ver. Pero de la defensa del bien común en sentido clásico no se deriva una defensa del globalismo, tal como se entiende hoy. Es decir, hay que evitar caer en esas falsas dicotomías. Negar una cosa no significa afirmar la otra. No estamos en una dicotomía, no es o liberalismo o socialismo, porque claro, si ponemos a la gente en esa encrucijada, es lógico que haya muchos que en su desconocimiento elijan el liberalismo, porque evidentemente ven cuál es la realidad del socialismo y salen corriendo. Y si la única opción que se me pone sobre la mesa es el liberalismo, pues evidentemente acaban derivando por esta opción. El bien común, vamos a ver, no se puede imponer por un Estado, por una religión, por un rey. Vamos a ver, es que esto precisamente es lo que contradice el pensamiento católico. Precisamente por esto que usted dice, el liberalismo es contradictorio con la doctrina católica, porque la autoridad política está naturalmente legitimada para ordenar una sociedad, no para imponer en las conciencias individuales de las personas, pero sí para ordenar una sociedad en aras a ese bien común. Y no podemos identificar el bien común con el totalitarismo y con el fascismo y con toda esa serie de movimientos dañinos que usted ha comentado, sino es que precisamente esos movimientos vienen por el ejercicio desordenado de esas potestades. Pero es que el desorden viene por exceso y viene por defecto también, con lo cual, de la misma manera que por un exceso y por un desorden en el ejercicio de la autoridad política se llega al fascismo, se llega al totalitarismo, se llega al socialismo, por un defecto del mismo también se llega a consecuencias nefastas que son las que hemos ido comentando. Y no me quiero tampoco alargar más en el tema porque pienso que lo hemos ido desgranando bastante. Hay que leer a Santo Tomás. Id a Tomás, nos decía, creo que era León XIII, id a Tomás porque en él se encuentra, digamos, el núcleo del pensamiento, ¿no? Los revolucionarios precisamente, y desde el protestantismo ya se decía, quitad a Tomás y destruid a la Iglesia. Excelente, Javier, excelente. Bueno, doy pase a mi maestro, a mi Fernando. Está con nosotros Javier de Miguel. Luis Fernando solicitado micro. Luis Fernando, adelante. Vale, primero, ¿se me oye ya? Sí, se te oye. Vale, perfecto. Bien, ya veo que Javier ha respondido al anterior participante. Absolutamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Javier, obviamente. Es evidente que partimos de una cosmovisión que es la que nace en la escritura y se desarrolla a través de la tradición. En Santo Tomás alcanza, digamos, el cenit. Y, la realidad que tenemos ahora mismo es una sociedad que ha renegado absolutamente de Cristo. Entonces, ahora mismo, lo que yo te quiero preguntar es, vamos a ver, dos cosas. Una, la cuestión esta de los principios no negociables, que algunos los toman como un referente para el cual podemos colaborar con el mundo liberal conservador, que son unos principios muy concretos, pro vida, la familia, incluso se habla al final del bien común. Esto lo plantea Benedicto XVI en Sacrosanto Concilio, en su motu propio. La cuestión es, ¿qué principio no se entiende? O sea, ¿es negociable el reinado social de Cristo para un católico? O sea, ¿por qué solo unos principios y no todo? O sea, ¿tú crees que ahora mismo hay católicos que son conscientes de que no se puede defender solo una serie de principios, sino que tiene que defenderse el pack entero, que es el reinado social de Cristo? Eso por un lado. Por otro lado, ¿tú crees que hay la más mínima posibilidad de una acción política eficaz dentro de la sociedad actual que está manejada por el nuevo orden mundial y donde prácticamente la voz católica tradicional está apagada y si intenta alzarse es absolutamente machacada, no ya desde el sistema, sino incluso dentro de la propia Iglesia? Y bueno. Por acá, Luis Fernando. Javier, adelante. Muy bien, muchas gracias Luis Fernando por la pregunta. Claro, hay Vázquez de Mella decía que a menudo se ponían tronos a las causas y cadalsos a las consecuencias. Y yo creo que este es el más claro ejemplo de ello. Renegamos de las consecuencias del liberalismo político, económico y filosófico
pero al mismo tiempo no queremos renunciar a los principios que le han dado origen. Cuando se habla de los principios no negociables, que ya todos tenemos en mente, ¿no? El aborto, la defensa de la familia, etcétera, este tipo de cosas, claro que son principios que se tienen que defender, pero es un reduccionismo excesivo quedarse ahí, es decir, hay que ir hacia arriba. En primer lugar hay que ir, o hacia abajo, según se mire, ¿eh? Si estamos hablando de la raíz del problema, pues habría que ir posiblemente hacia abajo. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la ideología que ha permitido que se engendren estas leyes dañinas del aborto contra la familia, del género, etcétera? ¿Qué es lo que ha permitido? Y lo que ha permitido, pues eso es lo que tiene que ir a buscarse para erradicarlo, ¿no? Y insisto, aquí lo importante es cómo entendemos la libertad. Si es la libertad negativa como capacidad del hombre para secularizarse y secularizar las realidades terrenas, si aceptamos la libertad religiosa moderna conforme a la cual el Estado tiene que ser neutral hacia el fenómeno religioso, o como mucho ser amigable, pero amigable en términos generales, es decir, hacia el fenómeno religioso, no hacia una religión en concreto, lo que se viene a llamar la laicidad positiva. Si partimos de esas bases, tarde o temprano acabaremos llegando a las mismas consecuencias. Podremos frenar, podremos decelerar, podremos a lo mejor en ocasiones dar una pequeña marcha atrás, pero como no hemos arrancado de raíz el árbol malo, pues los frutos seguirán siendo malos y será una lucha que en gran medida será estéril. A menudo se nos echa en cara que proponemos unos ideales que son inalcanzables y que por lo tanto es mejor ir a buscar por decirlo así, podar las ramitas, ¿no? Son asuntos muy graves, pero a fin de cuentas es podar las ramitas del árbol y realmente cuando se poda una rama, la rama, si el árbol está vivo, si el árbol no lo has matado, la rama continúa creciendo y por lo tanto el fruto malo continuará saliendo y nos pasaremos la vida cortando ramitas, dejándonos la vida y en ello, con muy buena voluntad seguramente, pero con un elevado grado de esterilidad. Y aquí enlazo con la segunda cuestión que nos formulaba Luis Fernando. ¿Cuál es la acción política eficaz para eso? Es decir, el reinado social de Jesucristo no se negocia, se tiene que instaurar. El problema es cómo se instaura. ¿Se instaura a golpe de espada? Evidentemente no. No es posible. En primer lugar, porque no es posible instaurarlo a golpe de espada. Dije antes que desde el punto de vista humano era prácticamente imposible, lo cual no quiere decir que no se puedan hacer cosas, pero la primera cosa pasa por asumir cuáles son los males profundos que acechan a la sociedad. Y solamente desde esa comprensión podremos ponernos a hablar sobre cuál es la acción política más eficaz. Fundamentalmente la acción política eficaz comienza por la conversión de uno mismo, es decir, porque cada uno de los que profesamos la fe católica, por gracia de Dios, pues conozcamos cuál es la verdadera doctrina, sepamos realmente cuáles son las consecuencias de la fe que profesamos, que no podemos decir que somos liberales en lo económico y conservadores en lo social. Eso no es una consecuencia de la fe que profesamos. El liberalismo no es una consecuencia de la fe que profesamos, aunque sea en términos parciales. Y por lo tanto, cualquier acción política eficaz, insisto, empieza desde abajo, es decir, empieza por cada uno de nosotros y continúa de la misma manera como se constituye la sociedad, es decir, de manera orgánica, de abajo hacia arriba. Y por lo tanto, tratando de convertir todas nuestras realidades, empezando por nosotros mismos, empezando por la realidad que nos rodea de forma más inmediata y empezando por las realidades ya de tipo social, desde el punto de vista, pues, la familia, la comunidad religiosa, el municipio, etcétera. Porque es la única manera, es decir, que esto desde abajo fluye hacia arriba, porque precisamente la organización, la sociedad natural, fluye de esa manera, de abajo hacia arriba, aunque después evidentemente haya una autoridad política que tenga los caracteres que hemos ido desgranando en esta conversación, pero no hay otra manera, porque la sociedad ha llegado a un grado de corrupción que es que ni que hubiese otro 18 de julio, la cosa se podría fácilmente, digamos, redirigir, porque el grado de anarquía y de caos social a todos los niveles ha llegado a tal punto que cualquier ley que se pretendiera aplicar, por justa que fuese, aplicada sobre una sociedad fundamentalmente corrompida, sería absolutamente ineficaz. Por lo tanto, cualquier acción política eficaz pasa por creernos realmente cuáles son las consecuencias de nuestra fe en la vida social. Excelente, Javier de Miguel, y eso va muy de la mano también, tú decías, empieza por la conversión de uno y por la forma mentis.
porque si uno va alimentando sus pensamientos de medias verdades o la verdad incompleta, o asociándose en torno a causas como, por ejemplo, el globalismo, pero con gente que filtra otras cosas, etcétera, etcétera, pues ahí está el tema, ¿no? Y creo que contribuirá en algún momento esta formación que queremos hacer, pero que, bueno, por temas personales, inclusive estoy haciendo este space desde el trabajo, del mercado, que me da un tiempo para hacerlo, pero desde la realidad concreta que tenemos, tendremos que ir construyéndole a poco, creo yo, ¿no? Así es. Bien, Néstor, te voy a pasar por favor tu pregunta para, como dije hace un rato, no es un diálogo, tu pregunta para Javier. Adelante, Néstor. Hola, Daniel, gracias. Buenas tardes, señor Javier Miguel, acá desde Perú. Muchas gracias por su tiempo y por su charla. Yo tengo 3 preguntas. No sé si si le da el tiempo a responderme a las 3, pero se las voy a plantear. La primera pregunta sería, respecto a lo que ya usted ha expuesto, ¿cuál sería la definición entre que es un... Néstor, perdóname que te haya silenciado, perdón. Después de Néstor ya no va a haber más preguntas, Javier. No sé, y al final no sé si Luis Fernando va a querer decir algo. Así que, que Néstor, tú haz todas las preguntas que tengas necesarias para que Javier de Miguel te las pueda responder y ahí vamos cerrando ya el space con ya unas palabras finales y todo. Dale, Néstor, las preguntas que puedas. Gracias, Daniel. Mi pregunta es, como le comentaba, ¿cuál sería la definición que podríamos tener entre lo que es un contrarrevolucionario, un semi-contrarrevolucionario y un antirrevolucionario, ¿no? Que son conceptos que desarrolla el maestro Plinio? Quisiera escuchar cómo podríamos, digamos, darle forma a esas definiciones en el contexto actual. La segunda pregunta que tengo es sobre el tema del diálogo, ¿no? Si es que un contrarrevolucionario debe estar cerrado al diálogo o al contrario, esto es parte de su labor tender puentes de diálogos, ¿no? Porque si bien es cierto, nosotros lo que buscamos es seguir la verdad y defender la verdad, ¿no? Que la verdad es una y es absoluta, pero no todos tenemos, pues, no todos somos dueños de la verdad, ¿no? Tenemos partes de la verdad, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería la posición de un contrarrevolucionario frente al diálogo, ¿no? Con otras posiciones, con otras perspectivas? Y mi tercera pregunta es sobre un tema ya dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Sobre la postura, pues, que hay con respecto al sedevacantismo, ¿no? ¿Cuál sería la posición de un contrarrevolucionario frente al sedevacantismo? Gracias, Daniel. Adelante, Miguel, por favor. Gracias al oyente por sus 3 preguntas. Vamos a ver, para no extenderme demasiado. En cuanto a la primera, no soy especialmente amigo de etiquetas tan rígidas: contrarrevolucionario, semi-contrarrevolucionario, anticontrarrevolucionario, sin perjuicio de que comprendo perfectamente o creo comprender lo que me quiere decir con estos términos. Ni siquiera el término contrarrevolucionario creo que sea una definición pura o estricta de lo que se pretende. Al final, lo que muchas veces entendemos por contrarrevolucionario no es una revolución en sentido inverso, sino, como he dicho, una instauración de todo en Cristo. Cristo no es una revolución, por decirlo así, o si lo es, solo es en un sentido analógico, digamos, impropio. La instauración de todo en Cristo, la paz del mundo es la paz de Cristo, por lo tanto, la paz de Cristo no es de tipo revolucionario, por mucho que hablemos de contrarrevolución. La paz de Cristo es el orden de la sociedad, el orden, la virtud, la búsqueda de la virtud en aras a la bienaventurancia. Por lo tanto, yo eso lo asocio más con términos que tengan que ver con el sosiego, con la paz, con el orden, no con la revolución. Sí que evidentemente todos los entendemos cuando utilizamos estos términos. Y en ese sentido, y hecha esa matización, pues el contrarrevolucionario, dicho así, es el que trata de instaurarlo todo en Cristo. Es el católico, en su sentido más estricto de la palabra. El semi-contrarrevolucionario,
dando de nuevo este símil terminológico, pues posiblemente sea el liberal conservador, el libertario, ¿no? Porque esa semi-contrarrevolución se hace de forma parcial, es decir, se hace rescatando verdades parciales que se buscan en ideologías que de fondo son erradas, ¿no? Yo siempre lo comparo con buscar un diamante en el cubo de la basura, ¿no? Bueno, puede que encuentres un diamante, pero si está rodeado de basura, al final lo más probable es que uno se contamine también con esa basura. Por lo tanto, es altamente arriesgado, incluso para quien de buena fe rebusca en este tipo de ideologías, e incluso puede haberse salpicado por errores de mayor gravedad. Y el anticontrarrevolucionarismo, pues bueno, la negación de la negación es la afirmación, ¿no? Pues el anticontrarrevolucionario es el revolucionario, es el liberal, digamos, más radical. Pero insisto, se trata de una cuestión de grado, no de esencia. Es decir, el semi y el anti hace referencia a la parcialidad versus la totalidad. Es decir, la revolución absoluta con todas sus consecuencias o la revolución moderada. En cuanto al segundo punto, que me parece muy interesante, el diálogo, claro, como todo, el diálogo no es un fin en sí mismo, el diálogo es un medio para alcanzar un fin, y ese fin es defender la verdad y ayudar a buscar la verdad, a que el intelecto se adecue a la verdad objetiva, a esa verdad en tanto en cuanto es aprensible por el intelecto humano. Entonces el diálogo tiene que tener un sentido. El diálogo, a mi juicio, no tiene sentido con quien no tiene interés en buscar la verdad, porque es absolutamente estéril. Es decir, quien no está dispuesto, quien asume una posición ideológica y no está dispuesto a dar argumentos razonables o a tratar con argumentos razonables su postura y tratar de buscar honestamente la verdad, porque yo creo que al final, en última instancia, es una cuestión de honestidad. Pues el diálogo carece de sentido. Hoy en día se habla mucho de diálogo interreligioso, diálogo ecuménico, diálogo... Vamos a ver, el diálogo, ¿a dónde conduce? Conduce a una coexistencia mutua, conduce a un respeto equidistante respecto de la verdad. Yo creo que el diálogo tiene que buscar. Claro que nadie está exento del error, evidentemente, y precisamente la búsqueda honesta de la verdad es lo que nos tiene que ayudar y enriquecer mutuamente. Pero si no se da esa búsqueda honesta, pues evidentemente carece de todo eso. Y desde luego, precisamente porque por la limitación que tiene el intelecto humano para reconocer y encontrar la verdad, pues tenemos la iluminación de la Iglesia. Por eso tenemos que volcarnos en el estudio de la doctrina de la Iglesia. Porque la Iglesia es madre y maestra. La Iglesia enseña, la Iglesia ilumina. Y precisamente porque somos católicos por gracia de Dios, tenemos esa asistencia de la doctrina de la Iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre él. Por lo tanto, tenemos que, en momentos de duda o de vacilación, tenemos que asirnos fuertemente al magisterio, a la tradición de la Iglesia. Y eso es el arma más infalible y más potente y más eficaz que podemos tener contra los errores. En cuanto a la última pregunta del sedevacantismo, bueno, el sedevacantismo tiene una historia de disputas teológicas acerca de la licitud. Yo tengo el convencimiento de que el sedevacantismo es una postura errónea, es decir, el papado, por mucho que la figura de un papa concreto pueda difundir heterodoxias, no por eso se pierde su condición de papa. Por lo tanto, yo es una discusión en la que procuro no entrar porque me parece que carece de sentido. Carece de mucho más sentido, tiene mucho más sentido, en cambio, cuestionarnos cuál es el alcance y el límite de la obediencia legítima, ¿no? Porque una autoridad, por el hecho de hacer mal uso de sus funciones, no la pierde. La propia doctrina de la Iglesia enseña precisamente eso, cuando habla de la obediencia al orden legítimo. El orden en su conjunto debe respetarse en tanto en cuanto satisfaga unos mínimos de paz y tranquilidad social. Cosa diferente es que deban obedecerse todas las leyes, aunque sean injustas. Eso no es así. Pero digamos que no se justifica una negación absoluta de la legitimidad del poder temporal por el hecho de que se dicten leyes injustas.
¿Qué ocurre, por ejemplo, con la cruzada del 36? Ahí hubo un levantamiento contra la autoridad constituida en aquel momento porque aquella autoridad era incapaz de mantener el más mínimo orden. Hecho este símil y para no alargarme más, pienso que la consideración del sedevacantismo, aparte de los argumentos teológicos y eclesiológicos, tiene un entronque en la manera en que cómo se entiende la autoridad, ya no la autoridad política, sino la autoridad eclesial en este caso. Y yo me atrevería a decir incluso que el sedevacantismo en ese sentido es moderno, porque el sedevacantismo parte de una concepción absolutizada del poder, en este caso del poder eclesiástico. Es que Javier Miguel, hay mucha confusión entre cómo se tiene que ser o todo o nada, falacias del todo o nada. Entonces este neomontanismo que ha surgido en la modernidad lleva a eso, a creer que todo cuanto se resiste, por ejemplo, resistir a un papa, que es lo más lícito que hay cuando no está en línea con la tradición, se asume esta postura como una sedevacantismo, ¿no? Como una actitud sedevacantina. Perdón, sí, es la distinción que hacía entre la obediencia a la ley concreta y el sometimiento general a la autoridad. ¿Qué ocurría, por ejemplo, con los primeros cristianos en el Imperio Romano? Alguien se cuestiona, ¿y por qué si el Imperio Romano era pagano? ¿Por qué si el Imperio Romano martirizaba a cristianos? ¿Por qué se obligaba a poner incienso al César? ¿Por qué los primeros cristianos no se alzaron contra el Imperio Romano? ¿Eran los primeros cristianos liberales? ¿Eran indiferentistas? ¿Eran tontos? Es decir, ¿qué ocurría? Y entonces aquí hay dos aspectos fundamentales. Uno, el que he comentado antes, que una cosa es las leyes en concreto que tengan un carácter injusto, por mucho que sean una gran cantidad de ellas, y otra cosa es que el orden político en sí mismo sea incapaz de garantizar una mínima seguridad, es decir, que tú salgas a la calle y a la vuelta de la esquina te maten a tiros, ¿no? Y el segundo punto es que los primeros cristianos, vivían en una sociedad pagana, constituida previamente al conocimiento de la doctrina, ya no de la doctrina judaica previa a la encarnación, sino ya incluso con posterioridad a la muerte y resurrección de Cristo. Roma era pagana hasta que se convirtió, pero tenía una tradición pagana. Hoy vivimos en sociedades apóstatas. No es lo mismo vivir en una sociedad apóstata que en una sociedad pagana. La sociedad apóstata previamente ha sido cristiana y por lo tanto se trata de una sociedad que ha renunciado voluntariamente a someterse a Cristo y por lo tanto las prerrogativas que tiene el cristiano respecto de una sociedad apóstata son diferentes respecto a las que tiene con una sociedad pagana. Muchas gracias, Javier de Miguel. Te quería robar, no sé, tú dime si hay tiempo, unos 10 minutos más, porque hay 2 preguntas y con eso ya terminamos ahora sí, por favor. ¿Podrías? Sí, adelante. Ok, Walt, por favor, tu pregunta, porque también está José en fila. Tu pregunta directa, por favor. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Javier, muy buenas. Yo soy evangélico y quiero ser práctico, no quiero entrar tanto en la filosofía, sino en la praxis. Ok, nosotros tenemos como hermanos en Cristo, perfecto. Tenemos un problema en estos momentos en nuestro país. La verdad tiene que ser nuestra bandera. El Señor Jesucristo dice que la verdad nos hará libres. ¿Cómo podemos unirnos, evangélicos o católicos y evangélicos, para una sola lucha que quiere destruir a nuestra sociedad, en especial la creencia en Jesucristo, en nuestro Salvador? ¿Cómo podemos unir nuestras fuerzas, ya que tenemos un solo Dios y eso nos une? Podemos tener algunas discrepancias, que creo eso se puede dialogar para mí, pero la verdadera salvación y fuerza sería si nos juntamos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Pues es posible esto? Gracias. Javier, en esto, después de tu respuesta, le pediría a Luis Fernando que también lo responda porque él es experto en este tema. Después la tuya. Estupendo, muchas gracias. A ver, todo lo que tenga como base la instauración de todas las cosas en Cristo tiene un punto de partida para el diálogo. Claro que evidentemente después hay diferencias
teológicas muy profundas, incluso que tienen derivaciones en el modo de entender la sociedad política desde la Reforma Protestante. Eso es evidente y ahí hay unas divergencias muy profundas. Los puentes de diálogo tienen que ser, insisto, defendiendo la verdad y tratando de buscar la verdad. Y esa verdad tiene que ser no solo una verdad práctica, sino también una verdad desde el punto de vista de los principios. Entonces, en tanto en cuanto se coincidan los principios, hay posibilidad de diálogo. Ok, Javier. Fernando, ¿tú podrías darnos un alcance al respecto? Sí. ¿Puede haber colaboración entre católicos y evangélicos? Por supuesto que sí. La clave es, ¿creemos o no creemos que Cristo ha de ser el Señor no solo de nuestras almas, de nuestras familias, sino de nuestras naciones? ¿Creemos o no creemos que la ley de Dios ha de ser respetada, defendida, propuesta desde los gobiernos, desde el poder civil? ¿Creemos o no creemos, en definitiva, en el reinado social de Cristo? Si partimos de ahí ya tenemos un punto común no pequeño, evidentemente. Por supuesto, las diferencias doctrinales entre católicos y evangélicos no son menores, son importantes. Básicamente no tenemos ni siquiera la misma revelación, porque no tenemos ni siquiera la misma Biblia. La Biblia católica tiene más libros que la protestante y nosotros creemos que el papel de la tradición. Pero bueno, partiendo creo que sí podemos tener un acuerdo. ¿Debe reinar Cristo de verdad en nuestras naciones? No solamente en nuestras familias, no solamente incluso en nuestras iglesias o comunidades eclesiales, en la sociedad. Si eso lo creemos, pues ahí tenemos algo, desde luego, por lo cual luchar. Gracias, Luis Fernando. Te comento que Luis Fernando fue protestante, así que yo considero que en la Iglesia Católica es uno de los que más sabe de lo que es la doctrina, ojo, no que conoce la Iglesia, no, de doctrina protestante, de doctrina ortodoxa, etcétera, etcétera, y las diferencias que hay con el catolicismo. Luis Fernando creo que en la Iglesia es uno de los que más sabe de esto, así que te sugiero que... De hecho, hay algún referente histórico, si me permites, hay un referente histórico peculiar, la Suiza de Calvino, la Ginebra de Calvino, donde ahí se impuso, digamos, manum militare la ley divina, digamos, según el modo protestante. O sea que lo que pasa es que como dentro del protestantismo generalmente hay un concepto de la libertad religiosa mucho más amplio, por supuesto, que el que hay dentro de la doctrina tradicional católica, pues pero bueno, base para por lo menos poder decir que queremos que Cristo reine en nuestras naciones. Esa base yo creo que sí la podemos tener todos. Gracias, Luis Fernando. José, tu pregunta, por favor. José, buenas tardes. Tu pregunta, por favor. Gracias Daniel. Disculpen la demora. Yo quisiera preguntar o profundizar un poco más esta parte en la que es difícil que exista la posibilidad de una persona liberal en lo económico y conservadora, por más genérico que sea el término, en lo que es, por ejemplo, el tema religioso. Me gustaría escuchar un poco más de ello porque confieso que soy una de las personas en esa línea, ¿no? Gracias. Bien, muchas gracias por la pregunta. Quizás uno de los grandes asuntos que han quedado por profundizar dentro de lo que permite el espacio de tiempo del que disponemos, así que le agradezco particularmente que la formule. Vamos a ver, el axioma tradicional dentro del liberalismo conservador, es decir, yo soy liberal en lo económico y conservador en lo moral. Vamos a analizar, ni que sea sucintamente, esta frase. En primer lugar, lo económico también es moral, luego no tiene sentido contraponer el liberalismo en lo económico y lo conservadurismo en la moral.
porque lo económico es producto de la acción humana. Sin el hombre no hay economía. Por lo tanto, todo aquello que se derive de la acción humana es susceptible de juicio moral. Por lo tanto, si somos conservadores en lo moral, tampoco deberíamos ser liberales en lo económico. Es decir, si somos realmente conservadores, y por conservadores entendemos en la defensa de una moral objetiva, eso también debería trasladarse al mundo de la economía, porque de lo contrario estamos inconscientemente estableciendo una especie de esquizofrenia intelectual, estableciendo como una compuerta, una separación entre dos compartimentos estancos, lo económico y lo moral. Precisamente instaurarlo todo en Cristo significa eso, instaurarlo todo, porque todo aquello, toda cuestión humana es una cuestión teológica, como decía Donoso Cortés. Dicho esto, la consecuencia más directa, reconocida por los propios liberales, y es que el liberalismo económico no puede materializarse si no lleva consigo el liberalismo político y el liberalismo moral. Y es que es así, es la pura realidad. Vamos a ver, el liberalismo económico considera que la libertad, minimizando las restricciones de la misma, es el mejor medio para cumplir las funciones sociales. Y aquí retomo parcialmente la cuestión que nos planteaba el primer oyente en su pregunta. El bien común no tiene por qué realizarse necesariamente por la búsqueda exclusiva del bien individual. Al contrario, el bien individual tiene que estar supeditado al bien común. Luego, ese bien individual, en primer lugar, tiene que evaluarse en relación con el bien común. De manera que el liberalismo económico, que fundamentalmente considera que no hay una justicia más allá de las propias leyes del mercado, resulta que no puede prescindir del liberalismo político, porque el liberalismo económico requiere de la democracia, requiere de la libertad religiosa, requiere de ese principio de libertad negativa que es propio de la modernidad. Y al mismo tiempo trae también el liberalismo moral. ¿Por qué? Lo dice claramente un liberal de la tradición anglosajona, como es Oliver Wendell Holmes. El mercado de los productos es también el mercado de las ideas. O dicho de otra manera, las ideas, desde el punto de vista liberal, son reductibles a productos. Y por lo tanto, si no hay restricciones a la libre competencia de los productos, y puede venderse prostitución, y puede venderse pornografía, y puede venderse droga libremente, porque la autoridad política no tiene ningún control y ninguna potestad sobre ello, estamos comerciando con supuestos bienes y servicios y al mismo tiempo estamos comerciando con la moral. Supongo que muchos de ustedes habrán hecho eco de la última campaña publicitaria blasfema de Burger King, ¿no? Tomen y coman porque está hecho de vegetal o algo así, referido a las hamburguesas de esta empresa. ¿Qué ocurre? Sin libertad de expresión, ese lema no hubiese podido publicarse en las marquesinas de los autobuses. Sin liberalismo moral, no podría, de algún modo, haberse aceptado socialmente esa consigna ofensiva hacia la religión católica como una cosa, digamos, neutra o socialmente tolerable. Y desde luego, sin las consecuencias del liberalismo económico tampoco hubiese sido posible. El liberalismo económico parte de unas premisas que al final acaban restringiendo la libertad, porque el liberalismo económico, como bien han recordado los papas, al final es la doctrina o la fuerza o la libertad del más fuerte, que al final acaba siendo el más taimado, como dice Pío XI, si no me equivoco. De manera que al final el liberalismo, aunque haga bandera de la libertad, precisamente acaba derivando en el totalitarismo económico, lo que Pío XI denominó el imperialismo internacional. Por lo tanto, no hay posibilidad de hacer esa separación entre lo económico y lo moral, porque están profundamente imbricados y porque al final ese liberalismo económico acaba trayendo consigo el liberalismo político y el liberalismo moral. Muchísimas gracias, Javier. Está Carlos Getesana, con quien recuerdo a todos los oyentes que esto solamente es un abreboca, este space, porque Javier de Miguel tendrá una serie de 4 capítulos seguidos en el portal Memes Católicos de Facebook, en el programa Caritas in Veritate, donde con Carlos van a desmenuzar todas las ideologías revolucionarias a profundidad. Imagínense, esto es una abreboca, les estaré avisando y ojalá que haya un real interés de profundizar en esto con verdaderos expertos en la materia y puedan seguir esos programas.
Carlos, puedes preguntar o no sé, adelante. Javier. Gracias, Daniel. Excelente space, Javier de Miguel. Qué gusto escucharte nuevamente. Y saber que vamos a compartir espacio me emociona. Bueno, al respecto, sí tengo dos preguntas que sé que vas a poder aprovecharlas. Primero, ¿cuál es el rol o cuál es el papel que tiene la tolerancia, ¿no?, en el sentido actual en nuestra sociedad? ¿Cuál es el papel que tiene la tolerancia en el sentido que hoy nuestra sociedad le está dando? Y la segunda pregunta, que vamos a ver si tiene relación o no, ¿qué hay con el mal menor? Ojo, ¿en qué sentido nosotros podemos escoger un mal menor y cuál es su alcance? Esas serían mis dos preguntas. Gracias, Daniel, y gracias, Javier. Excelente, ¿eh? Muy bien, Carlos, muchas gracias. Vamos a ver, son temas muy amplios, así que voy a intentar sintetizarlos sin dejarme nada de lo esencial a ser posible. El rol de la tolerancia hoy en día es absolutamente diferente del concepto de tolerancia que emana de la doctrina y de la filosofía social cristiana. Como apunté anteriormente, la tolerancia en su sentido tradicional se refiere a la consecuencia de una decisión prudencial de orden práctico, conforme a la cual se permite la existencia de un mal porque se considera que ese mal, en caso de ser erradicado o combatido hasta sus últimas consecuencias, derivaría en males mayores. Por ejemplo, Santo Tomás pone un ejemplo muy claro y que podría ser muy aplicable aquí. En sociedades con un elevado grado de corrupción institucionalizada, tanto en el orden de la autoridad como en el orden de la sociedad en su propia base, las leyes, represoras de determinadas conductas inmorales tienen que hacerse con mucho tiempo, porque de lo contrario pueden generar efectos contraproducentes, es decir, que se provoque una revuelta y acaben deponiendo pues aquel monarca justo que intentaba redirigir a la sociedad. Por tanto, la tolerancia es una cuestión en su sentido tradicional de orden prudencial y de orden práctico, y que evidentemente quien la adopta puede errar o puede no errar, porque insisto, es una cuestión prudencial y no dogmática, pero en todo caso parte de ese principio. Es un mal lo que estamos tolerando y lo calificamos como tal, sin ningún tipo de paliativo, pero permitimos, en aras a evitar un mal mayor, pues se tolera ese mal. León XIII, en su encíclica Libertas, creo que lo menciona, es decir, tolerar no significa admitir o dar carta de naturaleza al mal, sino simplemente tomar una actitud de evitar un mal mayor. Eso es lo que ocurre. El caso paradigmático es la cuestión de las religiones falsas en un Estado católico, por decirlo así. ¿Puede tolerarse un cierto grado del ejercicio? Bueno, pues hay un abanico. Por principio no, desde luego, pero después en las circunstancias prácticas y en las realidades de cada nación, pues hay un margen, puede darse un margen para esa tolerancia. Hoy en día la tolerancia es otra cosa. La tolerancia es la indiferencia absoluta de las cuestiones de tipo moral. Es el agnosticismo, es la secularización absoluta, y es lo que los papas han venido denominando como ateísmo práctico. Tolerar, aunque realmente si los que hablan de tolerancia supieran realmente cuál es la raíz de este término, posiblemente dejarían de utilizarlo, porque la palabra tolerancia, de algún modo, implica ya una visión peyorativa sobre aquello que se tolera, ¿no? Pero en definitiva, hay una concepción de tolerancia absolutamente separada de lo que es su raíz tradicional. Pues se considera tolerancia a que cualquier pretensión subjetiva emanada del individuo, por aberrante que sea, tiene que ser admitida socialmente y no se puede cuestionar so pena de estar atentando contra la dignidad humana, o mejor dicho, contra lo que hoy llama la dignidad humana. Esa dignidad que emana de la conciencia autónoma y de la libertad de autodeterminación del hombre. Yendo a la segunda cuestión, el asunto del mal menor, pues tiene que ver evidentemente con la primera cuestión. Es algo de tipo prudencial. Desde luego,
un mal siempre es un mal, sea menor o sea mayor. La cuestión es en qué momento el católico puede lícitamente escoger un mal menor. Pues evidentemente la primera premisa es cuando no es posible escoger un bien. Es decir, antes que el mal menor se tiene que escoger el bien menor. ¿Por qué? Porque la entidad metafísica del bien pues tiene una diferencia infinita con respecto a la del mal, por menor que sea el mal y por menor que sea el bien. El mal es la ausencia de bien, y el bien pues es el bien. Y luego hay evidentemente grados de perfección, como bien explica muy bien y como tú muy bien conoces, Carlos, la filosofía y la metafísica de Santo Tomás. Hay muchas circunstancias en las que uno, hoy por desgracia, cada vez más tiene que forzarse a elegir el mal menor. La típica cuestión a este respecto es ¿qué ocurre con las votaciones? ¿Qué ocurre con las elecciones? ¿Es el mal menor votar al menos malo de todas las opciones políticas que se presentan en las elecciones? ¿O es el mal menor abstenerse en una votación? Pues claro, evidentemente eso depende de cuál sea el juicio moral que se haga sobre los programas políticos. Puede haber opciones políticas que sean votables como mal menor y puede haber otras circunstancias en las que realmente el mal menor sea abstenerse. Es decir, la cuestión es cuando uno en conciencia considera que abstenerse es menos malo que votar a un partido que se considere el menos malo. Habrá ocasiones en las que el voto al menos malo de todos los partidos sea mejor o menos malo que la abstención, y habrá ocasiones en las que sea al revés. Por ejemplo, en el caso de España, pues tenemos muchos problemas con esa cuestión, porque no hay realmente, es muy complicado discernir cuándo ese mal menor se identifica con una opción política determinada votable y cuándo se identifica con la abstención. Y es una cuestión delicada para la conciencia en todos los aspectos. Lo que sí que puedo dar testimonio es que es algo que desde el punto de vista del espíritu pues resulta profundamente incómodo, porque en el fondo sabes que hagas lo que hagas estás optando por un mal, y ese mal evidentemente nos repulsa pues porque no responde a las inclinaciones naturales del hombre, que es hacer el bien y evitar el mal. Entonces, cuando no se puede evitar el mal, por pequeño que sea, pues obviamente eso nos repulsa. Lo que dices es vital, Javier de Miguel, porque esa incomodidad que tienen en España es para gente que ha profundizado, porque para la mentalidad moderna, aún de los más ultraconservadores o que se creen contrarrevolucionarios, el mal menor obvio y a todas luces es Vox, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, pero es muy importante lo que dices. No es así de fácil, ¿no? En esto del tema del mal menor, y conlleva un análisis profundo. La última pregunta, Daniel Mispireta, para ya terminar, porque ya tenemos hora y media de grabación, y Javier de Miguel ya le estoy robando bastante tiempo. Daniel, pregunta, gracias. Hola Daniel, gracias por la oportunidad y un gusto también escuchar a Javier. No sé si es una pregunta, pero he estado creo que es un corto análisis, pero he estado escuchando detenidamente todo lo que se ha hablado, lo que he expuesto, las preguntas que se han dicho, y me quedó no una duda, pero algo que creo que hay que resaltar. Cuando preguntó a alguien con respecto a ser conservador moralmente y ser liberal en la economía, ¿no? Pero hay veces cometemos un error cuando pretendemos hacer los antípodas y pensar que una persona, porque es conservadora, tiene una línea transversal que no puedes hacer nada diferente a lo del conservadurismo o ser conservador, porque si no transgredes tu fe o tu moral. Pero eso no es así. Yo puedo tener un negocio y no por eso dejo de ser conservador. Hay muchas cosas en las que uno puede salir adelante y no dejas tu fe por eso. Pero también lo explicaba Javier con respecto a negocios en los que uno también sí puede transgredir su moral, como la prostitución, como puso un ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que en realidad está también la parte humana de cada uno de nosotros dentro y sumergido de nuestra concupiscencia. Pero nuestra humanidad también es latente y no toda cosa que hacemos tiene que tener un título. Yo soy un conservador, pero me gusta hacer empresa.
¿Y por qué no a una empresa voy a dejar de ser conservador? Y viceversa. Un ejemplo maravilloso que está en las escrituras de Jacob y lo que él pasa con su suegro también, ¿no? Hay muchas formas de salir adelante. El trabajo que tenemos cada uno de nosotros como objetivo día a día, y algunos ser empresarios, es parte de nuestra penitencia. El Señor con nuestros primeros padres nos dio esa penitencia por el pecado original, trabajar. Una persona que no trabaja no creo que tenga las puertas del cielo para él. Hay que trabajar en la penitencia del Señor. Y si algunos en su modalidad del trabajo pueden gestionar o hacer una empresa, bien por ello, es un trabajo de forma mucho más responsable. Hay muchas responsabilidades a la hora de tener una empresa. Pero eso no quiere decir que un empresario no puede ser conservador. Sí lo puede ser, no tiene eso nada que ver. Creo que hay algunas cositas que es en nuestra persona y nuestro accionar que nos hace perder la línea tanto del conservadurismo como también de ser liberal y no caer en el libertinaje. Bueno, ese era lo que más o menos quería, un análisis corto de todo lo que había escuchado que era enriquecedor. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Antes que te conteste, Javier de Miguel, creo que te has unido un poco, ya ha comenzado el space. Te pediría que escuches cuando te sea posible el inicio, porque parte de lo que trata este space es de la problemática que hay de definirse como conservador de cara a la fe. Y yo sé que tú eres un hombre de fe, así que te pediría que lo escuches, que sé que no va a caer en saco roto. Dicho esto, Javier, la respuesta al final ya para ir cerrando el space. Muy bien, muchas gracias por la cuestión. A ver, yo creo que hay aquí varios temas que hay que matizar. Yo en la respuesta respecto del liberalismo económico, en ningún caso he mencionado ni hecho ningún juicio despectivo hacia la actividad económica por cuenta propia, hacia el trabajo, hacia el negocio, etc. Eso es una tentación en la que a menudo se cae, es decir, pensar que como se está en contra del liberalismo económico, que es una ideología, insisto, es una ideología, el negocio no, el negocio es una manifestación práctica del trabajo humano. Es decir, pensar que como se está en contra del liberalismo económico como ideología, se está en contra de la propiedad privada, se está en contra de la iniciativa empresarial, se está en contra del trabajo y se está a favor de que el Estado subvencione, de que el Estado sostenga y de que el Estado subsidie indiscriminadamente. Es uno de los puntos que habitualmente son objeto de confusión y creo que hay que aclararlo. Yo no soy consciente de haber dicho en ningún momento que ser beligerante contra el liberalismo económico equivalga a negar todas esas realidades prácticas a las que usted hace referencia. Lo que importa, como todo, es el fin. El negocio, el trabajo, la empresa, todo eso son medios. Todo eso son medios, son instrumentos a través de los cuales el hombre trata de cumplir con sus finalidades. En este caso, con obtener unos ingresos para su subsistencia, para la educación de la prole, en el caso de que la tenga, y para contribuir al bien común y para acercarnos también a Dios a través de ellos. Por lo tanto, el problema viene cuando todos esos medios se valoran como fines. El fin es trabajar, el fin es ganar cuanto más dinero mejor, el fin es que la empresa crezca lo máximo posible. Claro que todo eso son cosas buenas de por sí, pero son cosas buenas como medios, no como fines, porque entonces cuando una cosa es un fin, todo lo demás se subordina como medio. Y entonces la religión acaba siendo un medio. Entonces la familia acaba siendo un medio para. Y lo importante es distinguir entre medios y fines. Lo mismo ocurre con el eterno debate entre el capitalismo y la economía de mercado. Es que como se critica el capitalismo, se está en contra de la economía de mercado. No, señor, la economía de mercado existe desde que el hombre comercia, existe desde los fenicios, por no decir antes. El mercado existe. Lo que no ha existido siempre es la idolatrización del mercado. Es decir, el mercado ha sido un medio para la subsistencia. El mercado ha sido un medio para satisfacer necesidades sociales. Porque yo tengo patatas, usted tiene tomates, y yo le vendo mis patatas, usted me vende sus tomates. Cuando aparece el dinero, pues el dinero se utiliza como medio de cambio y eso facilita mucho las transacciones. Todo eso son medios, por lo tanto, deben ser tratados como medios. Lo que hay que evitar a toda
propuesta es que esos medios nos alejen de los fines, es decir, nos alejen fundamentalmente del fin último que es. En cuanto al trabajo, difiero ligeramente de lo que usted manifiesta. El trabajo no es condición sine qua non para la salvación del alma. El trabajo, las penalidades del trabajo son fruto del pecado original y efectivamente que de algún modo el trabajo es una penitencia, pero no es una condición sine qua non. El trabajo es un medio para garantizarse de forma honrada una subsistencia. Todo aquel que pueda garantizarse una subsistencia por otros medios que no conlleven el trabajo, pues no por eso tiene las puertas del cielo cerradas. Lo que sí que es necesario es que contribuya al bien común de otra forma diferente si es que no tiene necesidad de hacerlo a través del trabajo. Y eso es un tema muy importante que está también definido en encíclicas papales. No recuerdo exactamente si es Pío XI o Pío XII, que lo trata el tema. Es decir, el trabajo no es una condición sine qua non. No es un bien en sí mismo imprescindible, por decirlo así. Y evidentemente, todo lo que es el beneficio empresarial, todo lo que es el crecimiento económico, en la medida en que se pone al servicio de la sociedad, pues es positivo, pero porque es un medio ordenado a un fin correcto. Cuando se idolatra el beneficio, cuando la avaricia es la que preside en las decisiones empresariales, entonces cuando se antepone a la moral y por lo tanto es cuando el empresario, para obtener más beneficio, se da cuenta de que la prostitución es algo que se demanda, que la pornografía es algo que se demanda, que por tanto se puede vender y de ahí extraer un beneficio. Esa es la crítica al liberalismo, es decir, a poner lo económico como fin y no como medio. Muchísimas gracias, Javier, de verdad. De verdad, muchísimas gracias. Carlos y Fernando, no sé si quieren decir algunas palabras finales para luego que Javier de Miguel pide esto. Carlos y Fernando. Sí, oye, ha estado la ponencia impecable. Cada detalle, cada pregunta ha sido respondida. Recomendamos obviamente a todas las personas que estén escuchando repasar los puntos esenciales de todo esto, que ha empezado muy bien. Decir que, como muy bien lo dijo Daniel, esto no termina aquí. Javier de Miguel tiene un canal de YouTube en el cual está completamente detallado cada uno de los puntos. Yo lo he usado, he tenido que recurrir muchas veces a Javier de Miguel pues para hablar de muchas cosas, así que lo recomiendo. Y decir que es un tremendo tomista. Es de los mejores tomistas que he escuchado junto con Anturbina. Si a mí me preguntan, ojo, yo soy solista, y si a mí me preguntan quiénes son los mejores tomistas que he escuchado y que me encanta escucharlos, pues Javier de Miguel de Anturbina, son de cajón. Así que en los programas que tengamos, Javier, va a ser un gusto ese diálogo que vamos a tener. Y como siempre, te agradezco tu tiempo, te agradezco la sinceridad con lo que has respondido cada pregunta y al detalle, porque ahí está el amor al prójimo. Gracias, en serio. Y bueno, nos vemos. Luis Fernando. Sí. La verdad es que poco más puedo añadir a lo que habéis dicho. Solamente una última cosa. Tenemos que tener esperanza. Es decir, la situación está muy mal. Nuestras sociedades están, como ha dicho Javier, estamos en plena apostasía. Pero a nosotros nos toca ser testigos de algo muy grande, que es el reinado de nuestro Señor. Dice el Señor en el Evangelio, sin mí no podéis hacer nada, pero también dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, no nos desesperemos y formémonos, que para eso está este tipo de iniciativas. Dice la Escritura también, mi pueblo perece por falta de conocimiento, y eso es lo que nos está pasando. Pero si tenemos la oportunidad de formarnos, hagámoslo, y luego tener muy claro que, por supuesto, la victoria ya nos la consiguió Cristo en la cruz, o sea que nada de tener miedo a lo que tenemos por delante. En Cristo podemos, nada más que eso. Gracias, LF. Javier Daniel. Pues nada, solo me queda agradeceros de nuevo a ti, Daniel, por haber organizado y
este evento y a las personas que pueden haber también cooperado en el mismo. También a Carlos por sus amables y cariñosas palabras que me ha dirigido en su última intervención. Y decir también pues que invito a toda la audiencia pues que podamos también compartir una conversación más detallada sobre algunos de estos temas que hoy hemos tratado de manera muy sucinta y que desde luego requieren de una profundización muy superior a la que hoy, por las circunstancias del tiempo y de la amplitud de la materia fundamentalmente, no hemos podido abarcar con la extensión necesaria. Y al mismo tiempo también quedo a disposición de toda la audiencia para responder cualquier consulta, cualquier duda o cualquier inquietud que pueda surgir. Pueden contactarme a través del canal de YouTube, pueden contactarme a través de redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, de algún modo para intentar contribuir con ese pequeñísimo grano de arena pues a esa formación integral que todos necesitamos como cristianos para desenvolvernos en este mundo apóstata en el que vivimos. Muchas gracias, Javier de Miguel. Yo a toda la audiencia le pido seguir a Luis Fernando, que es en verdad mi amigo y una persona que le hago mucho. Cuando en el 2008 yo buscaba información, ha sido una de las personas que ha influido mucho en mi forma mentis. Luis Fernando, mi padawan, mi máster, yo soy su